Hola, empezamos el año con un tema súper interesante y bastante peculiar, como veréis. No hacen falta ni palabras para adivinar de qué va el programa de hoy. Sí, el programa de hoy va de cosas que pasan en el baño. Visitaremos la startup vizcaína que ha desarrollado el primer medicamento basado en trasplantes fecales para curar una infección intestinal muy resistente. Y conoceremos por qué funciona. Os explicaremos la función del microbioma en la salud y la enfermedad. Y cambiando radicalmente de tema, hablaremos también de seguridad y redes. Nos colaremos, con su permiso, por supuesto, en las empresas vascas más punteras en ciberseguridad. Ciberseguridad y cómo condiciona nuestra salud la vida que llevamos dentro hoy en Tecnópolis. ¡Empezamos! El cuerpo es la estructura física y material del ser humano. Lo forman, entre otros, los huesos, pero también aparatos y sistemas que a su vez están formados por órganos. Es estudiado por diferentes ramas de las ciencias biológicas y aunque se han hecho grandes descubrimientos, todavía guarda secretos. En los últimos tiempos se ha sabido que el microbioma humano, los millones de microorganismos que tenemos en la piel, la boca o el sistema digestivo, juegan un papel fundamental en nuestra salud. Imagínate que el microbioma es como una ciudad, ¿vale? Entonces, en una ciudad vive un montón de gente y pasan un montón de cosas. Nosotros ahora mismo somos capaces de ver, pues, qué grupos de poblaciones hay, cuál es su profesión y qué es lo que hacen, por dónde se mueven. Pero no somos capaces de saber qué grupo se relaciona con quién, no somos capaces de saber quiénes madrugan a las 8 para ir a hacer esta tarea o quiénes trabajan por la noche. Y en una ciudad y en un ecosistema, pues todas las funciones son necesarias. Microbiomic es una biofarmacéutica que trabaja para intentar paliar una enfermedad relacionada con el mal funcionamiento de la microbiota intestinal. Los científicos definen la microbiota como el conjunto de microorganismos presentes en un entorno definido, y la biofarmacéutica vizcaína utiliza en el caso de la microbiota intestinal una materia prima muy especial. ¿Abrimos? ¿Y dices que esto es? Mira, pues es el resultado final de nuestro medicamento de investigación, que al final son unas cápsulas de microbiota fecal liofilizada. Microbiota fecal liofilizada. Exactamente. Sorprendente. Sí, y que la materia prima nuestra son las heces humanas. Pero este es un medicamento, ¿no? Exactamente. ¿Y qué cura? Pues en estos momentos estamos haciendo el último ensayo previo a la comercialización. Estamos a 2-3 años vista de alcanzar el mercado, y es para una infección en la cual el 25% de los pacientes no responden a los antibióticos. Infección intestinal. Exactamente. Gracias al denominada transferencia de microbiota fecal, en este caso bajo cápsulas, nosotros conseguimos tasas de eficacia en torno al 90%. ¿Qué sitio es este? Pues esto es el repositorio centralizado controlado, Aquí que es el sitio ¿no? donde los y las donantes, es el sitio donde recibimos a los donantes. Se les deja aquí su espacio, su confidencialidad. Y el proceso comienza en el VC. Partiendo de esa materia prima, quieren obtener su principio activo, que es la microbiota aislada de las heces. Pero antes de conocer este proceso y saber para qué puede funcionar, nos centramos en la microbiota intestinal, o lo que antiguamente llamábamos la flora, que está formada por hongos, virus y sobre todo bacterias. El microbioma intestinal
lo que más abunda son dos familias de bacterias que se llaman bacteroides y firmicutes, por ejemplo, y esos ocupan el 90% de todos los géneros de bacterias que tenemos en el intestino. Atención, pregunta peligrosa. ¿Por qué están ahí? ¿Son malos? ¿Tienen alguna función? ¿Los tenemos que eliminar? No, de hecho, la mayoría de todos los microorganismos que tenemos que tener en cuenta en nuestros microbiomas es porque son beneficiosos para nosotros. Estamos en una relación de simbiosis, por así decirlo. Mira, ahí se están moviendo. ¿Ves? Estáis a esto de que estos microorganismos estén en el mercado. Sí. ¿Se mueven? Sí, se mueven. Eso es que hay microorganismos. ¿Quiénes son los que se mueven? Bueno, pues básicamente en el microscopio podemos ver todos los tipos de microorganismos, hongos, levaduras, bacterias. Eso es lo que contamos. En todo aquí. caso, me comentabas que no os interesa quiénes son, sino su número, ¿no? Eso es una de nuestras pautas de control de calidad, el número de microorganismos totales. Que haya vida. Eso es. ¿No? ¿Y qué tenéis en esas placas? Bueno, pues aquí tenemos microorganismos viables, microorganismos que crecen, por eso para hacer otro de nuestros controles, de los que hacemos tanto a nuestro material de partida como al producto final, tenemos que saber que están vivos. ¿Cómo lo sabemos? Creciéndolos en placas de cultivo. Ajá. ¿Cómo es eso de trabajar con una materia prima que creo que todo el mundo le entra un poco la risa tonta, ¿no? Sí. Yo trabajo con heces. Es un producto biológico, igual que otros muchos, que sangre o orina, entonces, bueno, los que trabajamos en este mundo de la biología y la farma ya lo tenemos como más normalizado. Pero que el principio activo está en su interior, ¿no? Sí, el material de partida son las heces de los donantes, pero efectivamente a través de un proceso tecnológico que aquí llevamos a cabo obtenemos el principio activo, que es la microbiota. Un buen funcionamiento de los microorganismos puede evitar futuras afecciones. Diferentes estudios apuntan que la microbiota puede influir en enfermedades como la diabetes o la obesidad, incluso en enfermedades neurodegenerativas. Al final, el microbioma intestinal es un lugar donde hay tantos microorganismos que se pueden dar tantas funciones que muchas enfermedades a las que inicialmente no le habíamos atribuido una causa o que son multifactoriales, estamos descubriendo que alguno de esos factores puede estar en el intestino. Un ejemplo de ello es la relación de la bacteria Clostridium difficile con la microbiota. Es una bacteria que causa diarrea y afecciones intestinales más serias, como la colitis, y que puede llegar a ser mortal. La empresa Microbiomic trabaja en un medicamento biológico basado en el trasplante de la microbiota fecal. En resumen, el trasplante de la microbiota fecal consiste en transferir la microbiota intestinal de un donante sano a un receptor enfermo, con el fin de restablecer el equilibrio de la microbiota intestinal. Un proceso que se lleva a cabo en una sala blanca, que es una sala esterilizada de acceso restringido y que cuenta con parámetros ambientales estrictamente controlados. El primer paso de la inspección de la donación, cuando entra en la instalación, es el peso. Se realiza el peso, se registra el peso de la donación y si no es un peso mínimo se tiene que desechar. El segundo paso de la inspección es la inspección visual de las heces. Un tercer paso de la inspección es la ausencia de contaminantes, como puede ser sangre, orina u otros. Esto es una centrífuga que usamos para procesar las heces. Lo que se hace básicamente es el aislamiento físico de la microbiota de la matriz compleja de heces. Cuando hemos aislado la microbiota, la llevamos a almacenamiento a los congeladores de -80. En este congelador se almacena la microbiota un tiempo mínimo en cuarentena hasta que pueda ser liberada cuando el donante se haga la segunda ronda de screenings. Hemos dicho que la materia prima son las heces, pero que tienen que ser unas heces
concretas de un donante sano, porque trabajáis con donantes, ¿no? Exactamente. Se conoce mucho al donante de sangre, al donante de médula, pero el donante de heces es un gran desconocido y es un gran aportador, digamos, al futuro en el cambio de paradigma de estos medicamentos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, primero se hace un cribado con un cuestionario, que son preguntas básicas acerca de antecedentes tanto familiares como personales, sobre patologías. Después se le hace una entrevista médica personal y por fin le hacemos toda una batería de análisis de sangre, heces y ahora COVID, por supuesto. Bueno, esta es la sala de liofilización. Aquí la microbiota que está congelada y ya ha sido liberada de la cuarentena, puede continuar el proceso productivo y se va a liofilizar en este equipo. Básicamente consiste en un secado de la microbiota. Una vez que la microbiota es liofilizada, se transfiere a través de la guillotina a la sala de acondicionamiento. Allí va a tener lugar el último paso del proceso, que es la encapsulación y el envasado. El trasplante fecal es un mundo abierto y esperanzador, ¿no? Totalmente. Para el tratamiento de diferentes enfermedades, que estáis trabajando también en abriendo esas nuevas vías. Eso es. Nosotros somos los que, de las compañías que apostamos porque el tratamiento con productos basados en microbiota intestinal pueden tener una base terapéutica importante y pueden conducir a curar enfermedades que en estos momentos no tienen ninguna cura. Pues por ejemplo, la gente seguro que está deseando saber qué enfermedades podrían ser posibles candidatas a ser curadas con trasplantes de microbioma. Se están haciendo ensayos en Parkinson, se están haciendo en esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple. Es decir, se está experimentando en gran cantidad de patologías, no solo intestinales, sino otro tipo de patologías en que evidentemente nosotros no vamos a decir que vamos a curar la esclerosis lateral amiotrófica. No vamos a dar falsas esperanzas. Exactamente, pero sí se intenta contribuir con este tipo de medicamentos a la mejora de la calidad de vida, porque son pacientes que generalmente tienen alteraciones gastrointestinales. Hay que investigar. Todavía queda mucho por aprender del microbioma y de su funcionamiento, pero la comunidad científica tiene claro cuál es la dirección en la que deben ir. La idea sería hacer una medicina personalizada, que yo te pueda analizar tu microbioma, que sepa en qué estás peor o qué tienes bien, fortalecer lo bueno y sustituir lo malo, por así decirlo, ¿no? Pero con la mayor precisión posible, dándote o ofreciéndote los fármacos que actúan justo contra esas familias de bacterias que queremos modificar. Acabamos de ver que es muy importante que la materia prima sea de buena calidad, pero la posición también es importante. En la red encontramos trucos y estudios científicos que nos enseñan y ayudan a corregir la postura para que el resultado sea mejor. Cuando estamos en pie, el ángulo de nuestro recto es de 80 grados. Cuando nos sentamos en el retrete se abre hasta 100 grados, pero si nos ponemos de cuclillas se abre aún más. Esto evita hacer un esfuerzo excesivo, por lo que previene las hemorroides. Estarás pensando que no es la postura más apropiada e higiénica, ¿verdad? He aquí una solución, una banqueta especial que ayuda a conseguir esa postura perfecta. Ya ves, la postura es mucho más importante de lo que pensábamos, siempre y cuando sea posible. Él es Chris Cassidy, astronauta de la NASA, y en este vídeo nos explica cómo van al baño en el espacio. Una tarea no tan sencilla. Esta cuenta de Instagram todavía no contiene una fotografía de un retrete espacial, pero en ella vemos una amplia galería de inodoros. Hay quienes fotografían retretes y quienes estudian las heces. Mira este antiguo escarabajo. Se trata de una nueva especie localizada en una hez fosilizada o coprólito de un ancestro de dinosaurio.
Es el primer insecto descubierto a partir de una hez fosilizada y tiene nada más y nada menos que 230 millones de años. Volviendo a los baños, atento a esta noticia. Un estudio llevado a cabo en Reino Unido mostró que 1 de cada 6 móviles está contaminado por E. coli, una bacteria de origen fecal. ¿Eres tú de los que va al baño con el móvil y te lavas las manos antes de salir? Este sí que es un tema de alta seguridad cibernética. Las nuevas tecnologías han transformado el mundo. La industria se ha digitalizado y las conexiones entre los distintos sistemas mejoran la producción. Pero lo que constituye una ventaja tiene también su desventaja, ya que genera una serie de vulnerabilidades que antes no tenía. Al tener más comunicaciones con el exterior, aumenta el número de puertas por las que puede acceder un atacante. Y no se trata de un ataque físico, sino de un ciberataque, más difícil de detectar y en muchas ocasiones con peores consecuencias. Sobre todo si esos ataques afectan a infraestructuras críticas, como las redes de distribución eléctrica. Los centros tecnológicos del BRTA, Ikerlan, Tecnalia y Bicomtech trabajan en blindar la ciberseguridad de la industria 4.0 y de las infraestructuras críticas, de manera que puedan mantener la disponibilidad y la integridad del servicio y se garantice la confidencialidad de sus datos. Una de las primeras cuestiones que tenemos que hacer es identificar potenciales intrusiones, monitorizar qué es lo que está ocurriendo, ver si hay anomalías que nos pueden indicar que hay un indicio de un incidente. Nadie hasta el momento tiene una solución perfecta para este problema y hay que ir investigando cuáles son las mejores técnicas para encontrar los distintos ataques que se ven en los dispositivos, tanto industriales como de propósito general, tanto en Internet como en las propias líneas de montaje industriales. Algo diferencial que estamos trabajando en los últimos años es precisamente la seguridad por diseño. Entrar a los componentes de la cadena de valor y protegerles dentro de lo que es el dispositivo electrónico, en diferentes ámbitos, desde el punto de vista de la identidad, la propia actualización del software y otra serie de tecnologías que permiten un poco protegerlo. Desde hace unos años, las grandes infraestructuras de distribución de energía están siendo objeto de ciberataques, diariamente y en todo el mundo, y en consecuencia dejan sin servicio a una importante parte de la población. En el laboratorio de ciberseguridad de Tecnalia han recreado los principales elementos de una subestación eléctrica, así como el centro de control. Aquí simulan diferentes tipos de ciberataques y realizan ensayos de ciberseguridad para comprobar que los equipos de las redes eléctricas inteligentes testados cumplen los requisitos de ciberseguridad. Lo primero es identificar dónde está la fuente, ver cuál es el equipo afectado, recopilar toda la información que se pueda sobre lo que ha sucedido, contener ese problema de tal manera que se pongan barreras y no se pueda expandir, erradicarlo en el momento en que sabemos cómo podemos parar ese ataque y a partir de ahí intentar recomponer la situación. Uno de los principales proyectos de Tecnalia trata la ciberseguridad de las redes eléctricas que utilizan la tecnología de comunicación denominada SDN. En esta, toda la gestión de la red está basada en el software, que programa y controla toda la red desde un solo panel de control, en lugar de hacerlo dispositivo por dispositivo. Estamos muy centrados en dos cuestiones. Una es el intentar desarrollar lo que se llaman honeypots, que son simuladores de equipos que parece que son los reales, pero precisamente se ponen ahí
para intentar engañar al atacante y obtener información de él. Y también en detectar cambios de configuración de los ficheros, por ejemplo, que están en los dispositivos que gestionan la red. Sin embargo, los ciberataques a las grandes infraestructuras eléctricas continúan multiplicándose, por lo que es necesario fortalecer la capacidad de recuperación. Aislar una parte crítica de la red en caso de emergencia, convirtiéndola en una isla, podría ser una solución. En Ikerlan, la solución empieza en la protección de cada uno de los dispositivos que constituyen toda la infraestructura desde el diseño. Además, son necesarias actualizaciones periódicas que tengan en cuenta las vulnerabilidades que se van encontrando en los dispositivos. La parte de la defensa puede ser en muchos ámbitos, ¿no? Uno muy importante, ¿cuál puede ser? Normalmente hay que tener una raíz de confianza. Eso se hace metiendo elementos criptográficos en el propio hardware. Luego también se introducen memorias seguras para que nadie desde fuera pueda leer claves criptográficas del dispositivo. Luego se gestiona la identidad con certificados, que es algo cada vez más común. Y a partir de ahí pues puedes ir creciendo en criptografía, en monitorización, en respuesta, en una serie de cosas, digamos, o de funcionalidades que te dan una protección cada vez más importante. Lo importante es tener una actitud proactiva, intentar, ¿no?, detectar mediante mecanismos pues ese posible ataque antes de que ocurra. Por hacer un símil, en casa tenemos alarmas, ¿no?, dentro de casa, y somos capaces de detectar, pero ya ha entrado alguien. Lo ideal sería pues poner mecanismos extra, ¿no?, que nos permitan identificar pues un atacante antes de que entre a casa. Y en el mundo del software de la ciberseguridad, pues lo mismo, ¿no?, intentar detectar, intentar ver patrones anómalos y de tal manera que podamos prevenir y tomar acciones lo antes posible para evitar desastres. Teniendo en cuenta que la seguridad al 100% no existe, para garantizar la mayor ciberseguridad posible, es importante analizar y evaluar los riesgos existentes y tomar las medidas oportunas en cada caso, desde proteger el sistema y securizar las comunicaciones hasta controlar quién está conectado a los equipos y ver a dónde fluye toda la información. En el laboratorio de ciberseguridad de Ikerlan se realizan pruebas de funcionalidad para ver que los equipos cumplen los requisitos establecidos por la normativa europea, así como análisis de vulnerabilidades. También comprueban la robustez de las comunicaciones. Las pruebas de robustez de las comunicaciones, que es ver el equipo que normalmente está pensado para conectar a la nube o conectarse a otros equipos, que hasta qué nivel de robustez nos ofrecen por ejemplo, cuántos datos son capaces de enviar, cuántos datos son capaces de ingerir. Entonces no es lo mismo que un equipo no tenga apenas conectividad o que no necesite comunicaciones, o un equipo que esté pensado para que sea el nodo central de las comunicaciones, por ejemplo, a nivel nacional. Entonces la robustez que se le exigirá en el día a día va a ser muy diferente. Pero no solo la industria o las infraestructuras son vulnerables. También las personas pueden ser objeto de ciberataque, ya que muchos de los aparatos o dispositivos que utilizamos cuentan con un control de software que les permite hacer muchas de sus funciones. Es el caso de los automóviles modernos. Los coches incluyen aplicaciones o código cada vez más sofisticado para ayudarnos en la conducción, lo que se llaman sistemas HADAS o de soporte al conductor. Estos sistemas toman decisiones por sí solos en base a lo que entra por sus sensores. Esos sistemas generalmente están basados en sistemas de inteligencia artificial que toman decisiones en base a esas entradas. Sin embargo, esos sistemas de inteligencia artificial también son vulnerables. Nosotros lo que proponemos aquí es analizar las debilidades o vulnerabilidades de estos sistemas y proponer medidas para robustecerlos, para hacer que estos sistemas no sean vulnerables, para hacer que unas pequeñas modificaciones, incluso una modificación generada explícitamente para conseguir un mal funcionamiento, no tenga efecto en el funcionamiento correcto del automóvil. En el laboratorio del Departamento de Seguridad Digital de Bicomtech tienen un sistema de simulación y entrenamiento
que busca analizar nuevos tipos de ataque y nuevos tipos de defensa en distintos tipos de infraestructura, como es el caso de la automoción, la salud o la industria. Aportar soluciones tanto a nivel industrial como a nivel particular es el objetivo del proyecto Égida, del que forman parte tanto Vicomtech como Ikerlan, y está enfocado a la protección de la información y la privacidad. Para gestionar la privacidad, el sistema de claves puede no ser suficiente y el proyecto va más allá. Nosotros lo que proponemos es mejorar este sistema de identificación proponiendo elementos donde no sea necesario incluir una clave. Esos elementos pueden ser o bien basados en sistemas biométricos donde la propia persona, poniendo su cara, su voz, patrones de tecleo o de movimiento, puede demostrar quién es, o bien poniendo sistemas más robustos que no dependan de claves, como por ejemplo las identidades autosoberanas, donde tú tienes un conjunto de credenciales que puedes presentar a un tercero para asegurar que tienes permiso para hacer algo. En este empeño por garantizar la ciberseguridad, todos los esfuerzos serán inútiles si no existe una sensibilización hacia la importancia de seguir los protocolos y no dar facilidades para que las vulnerabilidades queden expuestas. Formar a las personas en ciberseguridad será un primer paso para poner freno a los ciberataques. Tenemos todo un año por delante para haceros llegar los temas más interesantes de ciencia y tecnología, pero para ser precisos, deberíamos decir que hablamos del año terrestre. El año terrestre es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol, pero cada uno de los planetas del sistema solar tiene su propio periodo orbital. Necesita más o menos tiempo para completar esa vuelta. Por lo tanto, no todos los años son iguales. El año de Mercurio dura 87 días terrestres, el de Marte algo más de 686, el de Júpiter 12 años, el de Urano 84 y Neptuno tiene el año más largo. Dicen feliz año nuevo cada 165 años. Ideal para los que no gustan de felicitaciones y celebraciones. Hasta la semana que viene.